Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Fernanda? Tiene mucha réplica en su contenido. Es un contenido bien trabajado, con expertos. Es un contenido que siempre tiene algo que ofrecer, nos pone al día. Es un contenido que, pues, damos a Internet. Internet no nos da el contenido. ¿A qué tal, Fernanda? Nosotros, todos los colaboradores, eso es una máxima en este programa, nosotros alimentamos a Internet. Y sorprendente, la semana pasada, los números del programa, la repetición, las vistas del programa son verdaderamente espectaculares, es decir, enormes. Sí, mucha gente volvió a escuchar. Digo, la gente que lo escuchó en vivo, pero la gente que lo volvió a escuchar. A mí me llegó el programa de la semana pasada de la reforma penal por 15 chats que me decían, por favor, no te puedes perder esta información, es muy importante. Y eso es una demostración, Óscar, que aquí tú y yo hablamos con la verdad. Y que ese programa, como otros tantos que hemos hecho juntos, pues sí nos han puesto en riesgo, pero nada que no podamos superar porque estamos hablando con la verdad. Así es. Así es que gracias por la información que trajiste, única, la semana pasada, el lunes pasado, porque estamos ya pegándole a cuánto, a más de, en una cuenta, en la de imagen, más de 500,000, en la propia, en el canal de YouTube, pues vamos cerca de los 600 y tantos mil, más la tuya. Sí, casi estamos, ya rebasamos el 1,000,000. Gracias. Ahí vamos. Bueno, ahí está la información por si quieren escucharla. Ahorita le doy un retweet por si quieren guardarla en favoritos para que entonces más adelante puedan escuchar y estar informados. Vamos a hablar hoy, Óscar Valdés, del avión presidencial. Tuve una entrada en mi periodismo de vida, doctor, en donde hablábamos en la referencia de costos de aviones en el mundo. No estamos dentro de los más caros. No. En lo absoluto. Pero quizá no estamos dentro de los más funcionales. Así es. Cuéntanos del avión presidencial todo lo que sepas. A ver, te voy a dar un dato duro que nadie ha querido sacar en medios, pero ya está. Enrique Peña Nieto, en el 2016, manda a Banobras a hacer un análisis con una empresa internacional para que le digan el costo del avión si se llegara a vender o cuánto se llegara a depreciar. Y ahí le comentan en ese estudio de 2016 que el avión, si se llegara a vender, perdería su valor en un 30%. Quiero comentarte que este estudio que hacen se lo entregaron al presidente López Obrador, consta en las actas de Banobras de la recepción-entrega, en donde están diciendo que si el avión se llega a vender, se va a depreciar en un 30%. O sea, eso ya se sabía, que fue una pésima compra. O sea, Enrique Peña ya lo sabía, le pasó esa información al presidente López Obrador, diciéndole exactamente la entrega-recepción, que si llegaban a vender el avión presidencial, automáticamente se iba a depreciar un 30% el valor y que iban a perder, que fue una pésima compra. Esto se lo dijeron, o sea, esto sí se sabía. ¿Por qué una pésima compra? A ver, porque ¿dónde empieza la mala decisión de la compra? ¿Es por el precio? ¿Es por donde lo compran? ¿Es por cómo lo encontraron? ¿Por qué es una mala compra el avión presidencial? A ver, mira, si lo empiezas a ver en los análisis que hay después hago llegar a tus redes prácticamente este análisis que hace en la presidencia de Peña Nieto para que veas cuál fue el problema. El asunto es que es un avión que no es un avión de primera generación, es un avión que Boeing usaba para demostraciones, es un avión que no es un avión nuevo, no es un avión de última generación, y bueno, no sé cómo se dio ahí o por qué se enganchó el presidente Felipe Calderón con esta compra. Enrique Peña Nieto pues lo que hace es tomar la compra, pero todavía lo que agrava a Peña Nieto que lo manda a remodelar. O sea, Enrique Peña lo que hace es mandarlo a remodelar.
y esa remodelación nos costó una muy buena lana a todos los contribuyentes. Para que la gente tenga una idea, hablando en pesos, costó 400 millones de pesos remodelar el avión presidencial. Más manda a hacer ahí con los constructores favoritos, con IGA, manda a pedirles que el hangar presidencial donde iba a estar el avión se haga una ampliación, y la ampliación nos cuesta pues la friolera de 90 millones de dólares que hace IGA, que habrá que ver en dónde está esa ampliación. Ojo, ampliación, no fue construcción nueva, costó 90 millones de dólares. O sea, ampliación del avión. Del hangar presidencial, del hangar. Para que el avión cupiera. Para que cupiera el avión. ¿No cabía? No. No cabía. No cabía, y aparte Enrique lo mandó remodelar. Cuando tú remodelas un avión presidencial, no es un avión comercial. Cuando tú lo mandas a remodelar, lo haces ya ves que le metió recámara, baños y más cosas. Cuando ya le entregan al presidente López Obrador, siendo presidente electo, le entrega a recepción los documentos, ahí le dicen claramente que el avión presidencial, si lo llegara a vender, hay una pena porque está en un leasing, está en un factoraje que todavía no se acaba de cumplir, y el problema es que se le perdería el 30% de la operación del valor del avión. Estás hablando de que pues, ya el 30% ya le pega bastante a la compra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente el presidente lo tomó como bandera de campaña, que no se iba a subir al avión presidencial, que no lo iba a hacer. No lo va a hacer. Andrés Manuel siempre te miente con la verdad. Él dice, no me sube, no se va a subir. Esa es la realidad. El problema, ¿cuál es? En ese estudio que tiene la presidencia, sabían perfectamente bien que vender un avión en forma particular iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Por las remodelaciones que ya tenía y porque las aerolíneas comerciales no lo iban a aceptar. Les saldría bastante caro porque es un avión de demostración. No es un avión que salió para una aerolínea comercial, sino es lo que habría que preguntarle a la compraventa de cuando lo hizo Felipe Calderón por qué lo hicieron así. Si fue un avión de primera generación, de los comerciales que usas, no tienes ningún problema. Ahorita te lo hubieran quitado de las manos, cualquier aerolínea te lo quita, cualquier internacional. No es un avión con esas características. Es un avión que en este momento pues ya nos cuesta bastante caro. La hora vuelo, como lo están viendo varios pilotos, es cara, y el problema es de que te sirve para vuelos internacionales. Ahora bien, en el documento se especificaba que después de 20 años ese avión se iba a ir a la Defensa Nacional para que la Sedena lo usara en las tareas o la Policía Federal, ¿no? Tenía entendido que lo iban a llevar, bueno, en algún momento que se lo llevaron de México era justamente para pintarlo, como con los colores, que eso además es otro problema, porque pintar un avión es de las cuestiones más caras. Sí. Cuesta más pintar un avión que comprar un avión. Mira, el problema que hay yo creo que aquí lo que faltó fue que ese documento que se entregó en la entrega-recepción, que ya se sabía, era mandarlo a analizar, porque ahí estaba muy claro que si el avión se iba a vender, iba a ser muy difícil que alguien te lo fuera a comprar. Eso ya estaba hecho. Entonces la compraventa que entrega Enrique Peña para el presidente López Obrador es muy clara, donde dice, presidente, si se llega a vender el avión, sería muy difícil que alguien lo comprara, y la depreciación es una pérdida mínima del 30%. Eso ya se sabía. A ver, ¿cuánto costó? 2,000 y tantos millones de pesos. Eso menos el 30% ahorita. Sí. Porque aquí cabe una pregunta que hacía Gabriel Guerra de manera simpática en el Twitter. Decía, bueno, ¿por qué nadie lo quiere ni comprar, ni rentar, ni tener, ni guardar, ni prestar? Nadie quiere saber nada de ese elefante blanco que no es blanco, porque ahí está. Sí. A ver, el tema es muy simple. Es un avión que no es seriado, o sea, no es un avión de última generación. Es un avión que es un prototipo que habían sacado. Nadie compra un prototipo de avión. Eso fue un error. Hubieran comprado un avión de primera generación sin ningún problema, comercial, y entonces no tenías ningún problema, aunque lo modificaras. Esto es un avión prototipo, que ya lo habían usado Boeing para ya tenía casi usándolo 4 años para hacer pruebas. Al 6º año se lo venden a México. Aquí el problema estuvo desde la adquisición. O sea, no debió de haberse comprado un avión presidencial, punto. Y entonces lo que hace Peña, cuando toma el avión, lo manda a analizar y le dicen cuánto se va a perder y los costos, y aún así Peña Nieto acepta comprar el avión presidencial.
sabiendo que era una pésima compra. Esto ya se sabía, ¿eh? Solamente que el presidente López Obrador lo tomó como bandera de campaña de que no iba a ser el avión presidencial. Y vamos, lo que ha exhibido es eso. O sea, lo que está exhibiendo es que se hizo una compra que no debía de haberse hecho. Ahora, allá lo que no están tocando. ¿Qué pasó con ese dinero que cobró IGA por la famosa ampliación del hangar presidencial? Estamos hablando de 90 millones de dólares. No, bueno, más la lana que le metió Enrique por remodelarlo. Otro dinero más. Entonces, es un avión que no debió de haberse comprado. Ya están en los documentos. Es una pésima compra. Para todos aquellos que digan que ven la generación, no es cierto. No es cierto. O sea, ahí está. Ese documento te lo voy a hacer llegar porque es público. Ya pedí la clasificación. Te lo vas a llegar para que subas a tus redes. Ahí viene claramente cómo el gobierno de México, Banobras, le pide a esta empresa internacional que analice la compraventa y le dicen, es una pésima compra. Ahora, el costo, para irnos a escuchar los spots QTF, el costo de mantenimiento es altísimo. Mensual es de $1 millón. Sí. ¿Por qué? Porque vale lo mismo que vuele a que no vuele. Así es, sí. Así es. Entonces, o sea, hubiera sido mejor que lo usaran a que no lo usaran. Porque se está pagando ese $1 millón. Así es. Es un avión que, como te comento, que es un avión prototipo. Ese es un problema. Nadie compra prototipos. No es un avión comercial. Si fuese un avión comercial que no estuviera modificado, te lo compran, pero te lo quitan de las manos las compañías aéreas. No lo hacen porque es un prototipo. Yo creo que aquí lo que trataron de hacer, como comentaste en tu programa al inicio, cuánto vale realmente un avión de lujo, y aquí lo que hicieron fue buscar, entre comillas, una oportunidad que a la larga salió carísima. Y ese fue el problema. Ellos pensaron que era un avión que se iba a quedar, que no iba a haber ningún problema, jamás pensaron que se iba a vender, porque no está para la venta, sabían que se podía perder bastante dinero. Spots QTF, a continuación, mucho más que compartir. Es decir, doctor Oscar Valdés, este avión presidencial es un avión prototipo y Calderón, Peña y Andrés Manuel sabían que no se podía vender. Así es. Y que ya estaba depreciado un 30%. Sí, está el documento, sí, así está. Así está. O sea, así está. ¿Qué más datos tienes del avión presidencial? El costo, por ejemplo, que esto es terrible, por si se lo sacan en la rifa para que lo contemplen, porque donde está paradito ahí, que lo vemos en las fotos, eso al mes cuesta $1 millón. Sí. Sí, o sea, mira, el problema que la gente tiene que entender de un avión es muy simple. Primero, ¿dónde lo vas a guardar? Después, le vas a pagar a los pilotos, a la gente del mantenimiento, el gasavión, o sea, todo eso pues, es una infraestructura que debes de tener pensada prácticamente para esto. Ahora, se trataba de que este avión se iba a usar para giras del presidente de la República, para que no hicieran escalas, porque los aviones normales hacen escalas, no tienen una autonomía de vuelo de más de 4 o 5 horas, y siempre hacían escalas en Estados Unidos. Aquí ya con este avión, en directo se iban a ir sin escalas. El objeto era para eso, y para que supuestamente en las giras que hiciera el presidente de la República, fuera con toda su comitiva, ¿no? El problema es que cuando ellos empezaron a hacer las modificaciones del avión, ya Peña Nieto sabía perfectamente bien que ese avión no se iba a vender. O sea, Bueno, también hay un punto, Oscar. Si se compra es porque se entiende que no se va a vender, que se va a usar. Así es, el problema es que este presidente no quiere usarlo. El problema fue que el presidente... Eso es lo que nos está costando. Dijo, no lo voy a usar, lo voy a vender. ¿Por qué? Porque es una exageración haberlo comprado. Aquí, lo que hubiera hecho el presidente desde el principio, y eso no lo aclaró, era que jamás debió haberse comprado este avión. Yo hubiera enseñado el documento, digo, tan fácil como eso. Y se acaba el tema. Ya la gente sabe hoy por hoy que es un avión que nos costó bastante dinero tenerlo parado en Estados Unidos. Es más caro que lo tengas parado que lo pongas a volar. Y al final de cuentas que no lo va a usar, él no lo va a usar. Pues ya veo muy difícil que ahorita alguien llegue y lo compre por el documento que te comento que ya es público, la depreciación que hay. Es un avión prototipo, solamente es para un empresario muy nice que lo quiera usar en forma personal para sus viajes personales.
pero no lo puedes poner a disposición de una línea comercial. Por eso es muy difícil venderlo. Yo creo que aquí ya lo grave del asunto, ¿cuál es? Primero, ya es un tema político, ya se ha hecho un debate político a nivel nacional, ve los memes que han sacado de todo el mundo. Acabo de ver un estudio que saca la Universidad Iberoamericana, donde está comentando un analista que las posibilidades de que saques el avión, que es una entre no sé cuántos millones, que es casi imposible. Ahora, ¿se puede hacer eso? Porque a mí me parece la estrategia de comunicación política es perfecta. Claro. Es perfecta. La rifa, claro, bueno, claro. perfecta. Claro. Es un genio, y si ese Pigmenio Ibarra, qué bárbaro. Claro. Chapó, señor. Porque efectivamente todo mundo estamos en el tema de la rifa y no del Banco del Bienestar y no del las reformas penales, de la reforma las reformas fiscales, claro. Todos claro. bien distraídos en puras idioteces. Así es. Porque eso es lo que se plantea en las mañaneras. Lo que se le da la gana al presidente, y la agenda es lo que se le da la gana al presidente. Ahora, estamos gastando más. Sí. Pero no solo en el tema del avión. No solo en la cancelación de Texcoco. A ojo de buen cubero, Oscar. Todas estas cancelaciones que parecen más un capricho para justamente ya no ser lo que se era antes y ser otra cosa, ir hacia otro rumbo, la famosa austeridad. Austeridad, perdón, que solo existe en algunos que lo rodean, porque los otros de austeros no tienen nada. Empezando por uno de sus hijos. Nada de austeros. Pero bueno, ¿cuánto hemos gastado en desaparecer todos estos proyectos? Mira, lo que yo te he comentado y he dicho en tu programa siempre, hoy se ve la mano y el poder amplísimo de López Obrador porque no hay oposición. Siempre ha estado así la Constitución. El problema que tenemos es que antes había contrapesos, hoy no hay contrapesos. No existen contrapesos, por eso ves que Andrés Manuel gobierna como si fuera un rey, ya no una democracia. Y nadie dice nada porque no hay contrapesos. El problema fundamental, ¿cuál es? El avión presidencial significó prácticamente, Peña lo hizo suyo, pues, como una imagen. Y entonces el presidente ve la imagen de Peña en ese avión como la opulencia en un pueblo rico, que así nos las ha vendido, y entonces lo ve como una imagen pobre, del presidente, ¿no? Entonces va en contra de todas las reformas estructurales de Peña Nieto, ya no existen, ya las tiraron. Educativa, laboral, ya están, penal, todas ya cambiaron. El problema que tenemos, ¿cuál es? El problema es que si no modificamos la Constitución para tener contrapesos, ¿qué es lo que va a pasar? Cada que llegue otro presidente, el presidente que llegue después de López Obrador, si no le gustan las reformas, va a poner otras que él va a inventar. Y entonces estamos inventando un país cada 6 años. Ese es el problema que tenemos, por eso no avanzamos. Enrique inventó un país que nada más tenía él, ¿cuánto nos costó? Calderón inventó un país y cuánto nos costó, y así nos hemos yendo con cada moda sexenal. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ponerle contrapesos en la Constitución al presidente de la República para que te demuestre primero si programas que existen y han dado resultados no los puedas cambiar, salvo que tengas un programa que lo vaya a mejorar. Si no, no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el caso del avión presidencial, lo que tenemos es un debate, pero un debate en donde prácticamente no nos lleva a ningún lado. Así de simple. El avión él no lo va a usar, punto. Pues entonces que se lo haga a las Fuerzas Armadas y se acabe el asunto y vamos a otra cosa. El problema es que la gente sigue poniendo el tema. ¿Las Fuerzas Armadas sí lo pueden usar? Claro, a ver, pues para transportar a todas las tropas lo pueden usar sin ningún problema. Nada más lo modificas y lo haces más amplio y se acaba el asunto. Claro que lo pueden usar. La Guardia Nacional lo puede usar sin ningún problema. Es que se lo pasan a la Guardia Nacional. Recuerda que el programa y el proyecto del avión era que en 20 años se pasaba a la Defensa Nacional. Es que se lo pasen ahora y se acabe el asunto. No pasa nada. Pero ya que lo hagan. ¿Por qué no? Porque es un tema de debate. Eso es un tema que sigue dando debate. O sea, todavía seguimos embrutecidos con el avión. Todavía seguimos en el avión. El avión sustituyó Texcoco. El avión sustituyó todo, los debates, hasta los de Varón, punto. Todo ha sustituido el avión presidencial. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué nos concentramos?
¿Qué hay de esta carnita que vemos lo que no es importante y dejamos de ver lo que es importante? Porque, a ver, las redes sociales se han hecho para opinar. Bien o mal, tengas o no tengas conocimiento, opinas. Y entonces cuando subes un tema de debate, pues ya resulta que X gente que no sabe ni leer escribir, pues ya se vuelve prácticamente una persona experta en el tema. Y de repente ya te hablan de leyes, de medicina y todo el mundo te da opiniones. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Abres prácticamente un debate. Y el presidente pues sigue manejando el debate y mientras el avión le dé para un debate, lo va a seguir haciendo. Cuando ya la gente defina que no va a llegar no va a llevar los temas de la agenda presidencial, se acaba el debate. Claro. Pero el problema es que esto sigue y sigue y sigue y sigue. El tema era bien simple. Si no querías debate como presidencia, entregas el documento que te entregó Peña Nieto y dices, esto fue una mala compra, levantas la carpeta de investigación respectiva, empiezas a actuar en contra de ellos y se acaba el asunto. Punto. No hay nada. Entonces, no hay nada, o sea, no han acusado a nadie. Claro, entonces dices, ¿y dónde están los de IGA? ¿Y dónde están los fulanos y los sutanos y los perenganos? Claro. Que se les investigue por el acto corrupto. Sí, pero no hay nada de eso. Eso no existe. Bueno, ¿hay entonces un pacto con Peña Nieto de no tocarlo? Mira, y de sí tocar, pues un poco la redonda, porque acuérdate que estaban tocando ya a Rosario Robles, a Juan Collado. Van por los abogados de Peña Nieto, van por los más cercanos con Castillejos. ¿Y luego? Yo creo que lo que están haciendo, primero van a ver qué es lo que les da más, hasta dónde les va a dar más. Y los que le va a dar más, pues prácticamente es la gente que ya tiene carpetas de investigación avanzadas en contra de ellos, pero en contra del presidencial no hay ninguna carpeta de investigación, no hay nada contra IGA, y todo está en un documento desde hace años donde consta los gastos que se hicieron. Digo, es increíble que le pagues $90 millones a un contratista para que haga una ampliación de un hangar y no tengas nada. ¿Y la carpeta de investigación? ¿Y la investigación? Es que Andrés Manuel López Obrador sea cómplice de eso, tapándolos. Eso es lo indignante. Mira, porque no puede, a ver, nos sigue costando el avión presidencial. No es un tema menor. A ver, yo creo que aquí el presidente hay una cosa importante. Bien es cierto que hay comisión por omisión, pero hay instancias a las que les compete hacer la investigación. Pero yo no he visto en una mañanera que el presidente diga, ya se inició una carpeta de investigación por la compraventa del avión presidencial en contra de fulano, sutano y perengano, y aquí está. Pues debería. Debería hacerlo, pero no se ha hecho. Es que su silencio lo hace cómplice. El problema es que toda la gente, en lugar de que estemos viendo la responsabilidad y pedirle que haga una carpeta de investigación, estamos viendo chuscamente cómo lo va a resolver. Esto ya sabes que va a ser una pérdida total. Y lo que está justificando es una pérdida. Mientras el tema le esté dando, él lo va a seguir haciendo. Andrés te engaña con la verdad. Siempre ha sido eso su campaña. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras la gente siga en el debate de prácticamente de que me lo voy a sacar y ya tengo dónde ponerlo y todos los memes, bueno, está el cerro de los memes que le están haciendo, que es, estás en el debate. Cuando dejemos de debatir por eso y nos preocupemos por los medicamentos, nos preocupemos por la seguridad, otra cosa va a ser. Pero el problema es que la agenda informativa y del país la tiene el presidente, no la tienen los ciudadanos. Es el problema. Mientras no le quitemos los ciudadanos la agenda al presidente, esto va a ser el cuento de nunca acabar, ¿eh? ¿De qué manera se la quitamos? Lo único que se organizan son marchas que son golpeadas por todo el mundo. El problema que tenemos, ¿cuál es? Y aquí la gente tiene que entenderlo. Qué grave que la gente tenga que salir a la calle por un dolor y se fue la protagonista por un dolor de que le has matado a alguien. Claro. O sea, toco madera. Ojalá y no. O sea, eso es terrible. Es que tú no puedes hablar mal de una marcha así. No, tú no ¿cómo? puedes atentar contra el dolor de esa gente. O sea, les están les matando mataron familiares, a la familia, les mataron a los hijos. a los desaparecidos. Entonces, eso es algo gravísimo. Hay 21,000 niños desaparecidos. El problema que tenemos en este país, ¿cuál es? A la sociedad no le cae el 20 y siguen peleados en partidos políticos, con ideologías de partidos políticos. A veces pienso, Oscar, que esos partidos políticos son de pacotilla y son un atentado contra este país. Pues a veces pienso son la comparsa. Que esa comparsa del PRI mugroso, del PAN mugroso y de todos esos partidos piteros, porque son
están atentando Claro. contra México al quedarse callados frente a lo que están viendo. ¿Y los minipartidos? ¿Tú has escuchado algo de los minipartidos? No, ya vienen aguas 7 con eso. minipartidos. Ya vienen 7 minipartidos. ¿Sabes cuánto juntan? ¿Cuánta gente juntan los 7 para despedirnos? Más o menos necesitas $500 million para un partido, hablamos de 3,5 millones, pero bueno, ambos presupuesto, cada uno trae 60 millones. Hablamos de que vamos a soltar más de 1,000 millones de pesos en los partidos políticos. El problema es a quién le van a hacer esos minipartidos. Yo no he escuchado ninguna postura de un minipartido contra el presidente López Obrador o contra el país como está. No, de ninguno, ¿eh? No. De ninguno. Claro que no lo vas a oír. Están creados para apoyarlo. Claro, o sea, el problema que tenemos cuál es, Están creados van a para polarizar que si el voto. Están creados para por si Morena no alcanza. Yo creo que no va a alcanzar Morena. Gracias, doctor.